Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video del curso de posgrado Fisiología General de las Plantas. Mi nombre es Deolindo Domínguez, pertenezco a la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Y en este video vamos a ver algunos procesos del crecimiento vegetativo. Los objetivos de esta clase serán reconocer los procesos principales del crecimiento vegetativo, y también analizar las señales, los fotorreceptores principales y hormonas que lo regulan. Entre los contenidos que vamos a desarrollar se encuentran el establecimiento de las plántulas, también vamos a ver algunas generalidades de los fotorreceptores, vamos a ver algunos tropismos como el gravitropismo, el fototropismo y el heliotropismo, y también vamos a desarrollar nastias, nictinastias, timonastias, epinastias e hiponastias. Y por último vamos a ver algo sobre respuestas de las plantas a la sombra. Así que comencemos. Bueno, para repasar, ¿cuándo se considera que una plántula está establecida? Una plántula se considera establecida cuando deja de depender de las reservas de la semilla y puede sostenerse sola. Es decir, la planta es capaz de fotosintetizar, absorber agua y nutrientes, diferenciar tejidos y responder a estímulos, que es lo que vamos a desarrollar más adelante. En esta etapa la semilla tiene una importancia fundamental, el tamaño de la semilla. Las semillas más grandes tienen más reservas, por lo tanto facilitan la transición a este crecimiento autotrófico. Esta etapa es crítica, sobre todo en ambientes difíciles y estresantes, y el tamaño de la semilla puede hacer una gran diferencia. Ahora bien, esta emergencia, recordemos, de la parte aérea, tiene marcadas diferencias entre dicotiledóneas y monocotiledóneas. En las dicotiledóneas, el hipocotilo forma un gancho que protege la plúmula al salir del suelo, mientras que en las monocotiledóneas, el coleoptile era el que actúa como una vaina que guía el crecimiento y protege las hojas jóvenes. Pero, ¿cómo hacen entonces las plantas para poder emerger a la superficie? Eso lo vamos a desarrollar enseguida cuando veamos algunas respuestas de las plantas a diferentes estímulos. Antes de pasar a hablar sobre algunos procesos claves del crecimiento, tenemos que hablar brevemente de los fotorreceptores. Pero antes de ello, yo quería también repasar brevemente qué tipo de radiación solar reciben las plantas. Sabemos que el Sol emite un espectro muy amplio de radiación electromagnética. Hay una parte que es útil para la planta, que se conoce como radiación fotosintéticamente activa, o conocida como PAR, y es la que utilizan las clorofilas para llevar a cabo la fotosíntesis. Esa franja va de 400 a 700 nanómetros e incluye la luz violeta, azul, verde, amarilla y roja. Esto coincide con lo que nosotros llamamos luz visible. Pero para entender esto que viene, tenemos que repasar que la luz, que la radiación PAR no es lo único que perciben las plantas, ni lo único que utilizan. Más allá del rojo, hacia longitudes de onda más largas, digamos, hacia la derecha, está la luz roja lejana y el infrarrojo. Y hacia el otro extremo, de este lado donde tenemos la luz violeta y también tenemos la radiación ultravioleta. Todas esas regiones del espectro, aunque no participen directamente de la fotosíntesis, pueden ser detectadas por la planta. Y esa detección les sirve para tomar decisiones fisiológicas, para dar respuestas, mejor dicho. Entonces, ¿para qué usan las plantas la radiación solar? Es lo que yo quiero recordar. Bueno, para hacer fotosíntesis, sí, pero también como fuente de información del ambiente. Les sirve para, por ejemplo, saber qué parte del día es, qué hora, qué estación están, si están a la sombra o al sol, si están debajo de otras plantas o no. Entonces, toda esta información se percibe gracias a los fotorreceptores, que detectan distintas partes del espectro, no solamente la radiación PAR.
Entonces, empecemos con lo más conocido. La luz solar es la fuente de energía para la planta, principalmente a través de la fotosíntesis. La radiación PAR, entre 400 y 700 nanómetros, entonces es captada por las clorofilas para convertir energía luminosa en energía química. Pero ese no es el único uso que las plantas hacen de la luz. La luz también actúa como una señal, es decir, además de alimentar a la planta, la informa sobre el entorno en el que está creciendo. ¿Y cómo perciben esa información? A través de los fotorreceptores. Los fotorreceptores son proteínas sensibles a distintas longitudes de onda. Estos fotorreceptores permiten a la planta detectar diferentes componentes de la luz que tienen un valor informativo para la planta. Estos componentes, por ejemplo, son la cantidad de luz, o sea, cuántos fotones llegan en un tiempo dado y le permite dar diferentes respuestas. La calidad de luz, qué longitud de onda predomina, por ejemplo, rojo, rojo lejano, azul. La dirección, si la luz llega de forma homogénea, unilateral, lo que puede inducir algunas respuestas, como vamos a ver enseguida. Bueno, la duración, cuántas horas de luz hay por día, algo que varía con las estaciones y que regula procesos, como vamos a ver después, como la floración. Entonces, las plantas responden a todos estos estímulos porque han desarrollado sistemas sensibles, específicos y altamente eficientes para leer las señales lumínicas. Bien, la luz que llega a las hojas puede ser absorbida, reflejada o transmitida. Esto lo vimos en fotosíntesis. Pero para entender bien por qué la planta activa diferentes fotorreceptores, primero hay que ver cómo cambia la luz que recibe cuando está rodeada por otras plantas, por ejemplo. En este gráfico vemos un espectro medido con un espectroradiómetro, comparando luz sin dosel, es decir, sin canopeo, con el espectroradiómetro, imagínense, puesto al aire libre, donde no hay plantas, y otro con canopeo, sería este caso. En el caso de el espectro de cuando no hay nada, es decir, cuando no hay canopeo, vemos que la cantidad de luz azul, roja y roja lejana es alta en todas las longitudes de onda. Sin embargo, cuando hay canopeo, vemos que hay, baja la luz azul, baja un poco la luz roja y aumenta la de roja lejana. Además de la luz que llega desde arriba, también es importante entender la luz que incide de manera lateral, porque las plantas pueden recibir señales desde todos los ángulos. Entonces aquí imagínense que ponemos un espectroradiómetro al costado del material. Y en este caso, el gráfico que vemos acá, cómo se mide la luz natural con y sin canopeo. Parte de la luz azul y roja lateral se absorbe cuando hay canopeo o se bloquea. Y se observa que aumenta la proporción de ondas más largas, esta parte de acá, lo que llamamos rojo lejano. En cambio, este cambio, perdón, en las mezclas de longitudes de onda que llegan lateralmente es una de las pistas que usa la planta para detectar si tiene vecinos o no, si tiene plantas vecinas. Esto lo vamos a entender mejor después cuando hablemos de la relación entre luz roja y roja lejana y cómo se mide esa señal. Acá podemos ver qué significa la relación rojo lejano, o como se denomina RRL, de lo que estamos hablando. La relación RRL es simplemente la proporción de la cantidad de luz roja, alrededor de 660 nanómetros, respecto a la cantidad de luz roja lejana, alrededor de 730 nanómetros, que recibe una planta. ¿Por qué es importante? Bien, porque la luz roja se absorbe mucho para la fotosíntesis, mientras que el rojo lejano se transmite y se refleja más, que pasa más hacia la parte de abajo de la planta. Entonces, cuando una planta está aislada, por ejemplo acá, sin vecinos, tiene otras plantas alrededor, la relación rojo lejano es alta, por ejemplo alrededor de 1.1. En cambio, si está rodeada de otras plantas, como vemos acá, esa proporción baja,
Fíjense acá, puede llegar a valores de 0.2. Y no es solo la señal vertical que reciben. Las plantas, como dijimos en la diapositiva anterior, también perciben el rojo lejano lateral, lo que permite detectar vecinos. En este ejemplo de abajo, una plántula aislada tiene una relación rojo lejano, cuando hay otra planta más grande al costado, de 0,5. Bien, para terminar de entender esto, cómo se comporta la luz, fíjense en este esquema que muestra un gradiente de ambiente lumínico desde una planta aislada hasta una completamente sombreada. Seguir siempre esta plantilla. A la izquierda, acá, vemos con radiación solar directa que tenemos alta cantidad de luz fotosintéticamente activa, un par alto, tenemos una alta proporción de luz roja respecto al rojo lejano, o sea, tenemos una relación rojo lejano muy alta, y la luz azul también es alta. Ahora, cuando empezamos a tener plantas vecinas, aunque no hay un sombreo total, ya se genera una sombra, y eso la plantita lo detecta. Parte de la luz roja y azul se absorbe por las hojas vecinas, entonces se transmite más el rojo lejano. Por eso la relación rojo lejano baja a valores intermedios y también disminuye algo la luz azul, que queda bastante alta. Y por último vemos acá, a la derecha, bajo un árbol más cerrado, vemos una sombra más efectiva o densa, digamos, sobre la plantita. La cantidad total de par es muy baja. La relación rojo lejano puede caer a valores también muy bajos. Y también disminuye la luz azul, porque se filtra en la parte alta del árbol grande. Entonces, este gradiente explica por qué la planta necesita tener sensores especializados que le permiten, digamos, detectar estos cambios para dar respuestas como elongar, no elongar, ajustar la orientación de las hojas, sincronizar la floración, etc. Lo que yo quería que les quede entonces claro es que a medida que tenemos más plantas o más sombreamiento, disminuye la cantidad de luz azul, disminuye la cantidad de luz roja y aumenta la de rojo lejano. Entonces, la relación rojo lejano es baja. Hasta ahora venimos hablando de que las plantas perciben distintas calidades de luz. ¿Se puede medir eso? Sí, en lo que se usa en fisiología vegetal es un instrumento que ya lo hemos nombrado, que es el espectroradiómetro. Nos permite medir con bastante precisión cuánta energía está llegando y también en cada longitud de onda, digamos. Entonces, este gráfico resume las regiones del espectro que son relevantes para fisiología vegetal. En particular, vamos a centrarnos en algunas zonas. La zona del azul, aproximadamente entre 400 y 500 nanómetros, de la luz roja, 600-700 nanómetros, la luz roja lejana, aproximadamente 700-750 nanómetros, y bueno, la región UV de 280 a 400 nanómetros. ¿Por qué quiero hacer esta diferenciación? Porque las plantas tienen fotorreceptores específicos para detectar cada una de estas franjas. Recordando, ¿qué son los fotorreceptores? Los fotorreceptores son proteínas especializadas que tienen las plantas que son sensibles a la luz, que contienen, como dato, un cromóforo, es una molécula que absorbe fotones y activa un cambio conformacional de esa proteína. Ese cambio, entonces, va a disparar una vía de señalización intracelular y no genera energía como las clorofilas, sino que actúa como un sensor de la calidad de luz. Los fotorreceptores están presentes, digamos, en distintos órganos de la planta, por ejemplo, en semillas, en hojas, en raíces, y también dentro de las células pueden ubicarse en el citoplasma, en el núcleo o también en algunos plastidos. ¿Cuáles son entonces los principales fotorreceptores? Que algo ya hemos venido hablando en las clases, pero ahora para dejar en limpio. Tenemos los fitocromos, que absorben luz roja y roja lejana, se designan con las letras P, H, Y, y luego existen varias isoformas que se denominan con otra letra desde la A a la E. También tenemos criptocromos, fototropinas y 6-lupe, que estos responden a la luz azul, absorben luz entre UVA y azul.
Y por último tenemos al VR8, que es un fotorreceptor descubierto ya, uno de los últimos descubiertos, que absorbe, es específico para radiación ultravioleta, digamos, UVB, entre 290 y 320 nanómetros. Entonces, cada uno de estos fotorreceptores tiene su propio, digamos, rango de sensibilidad y su estructura particular, y cada uno de ellos va a actuar en diferentes procesos. Acá de nuevo lo mismo, qué rangos de luz absorben cada uno de los fotorreceptores que hemos visto, y acá en qué procesos participan. Por ejemplo, el VR8 participa en la aclimatación de las plantas al UVB, también en la apertura estomática. Las fototropinas participan en el crecimiento, en los tropismos, que vamos a ver enseguida, en la apertura estomática y la localización de los cloroplastos cuando hay estrés por luz. Después, los 6 lupes participan en el reloj circadiano, regulan también los tiempos de floración. Los criptocromos participan en la detiolación, que ahora vamos a ver de qué se trata, en la respuesta de desarrollo floral, y también en los relojes circadianos. Y los fitocromos participan en la generación de semillas, en la detiolación, en el gravitropismo, que es un tipo de tropismo, ahora ya enseguida lo vamos a ver, en el tiempo de floración y también en el reloj circadiano. De estos fotorreceptores, lo que más vamos a nombrar para desarrollar los diferentes procesos que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento vegetativo son los fitocromos y los criptocromos. Esto ya se ha estado viendo, pero para repasar y que quede bien claro cómo funcionan, antes de avanzar con todos los demás procesos, quiero que tengan presente bien cómo funciona, porque van a aparecer una y otra vez unas respuestas muy diferentes, digamos, pero la forma de funcionar es la misma. Los fitocromos, por ejemplo, se detectan la luz roja, como dijimos, y la luz roja lejana. Eso ya lo aclaramos en el esquema anterior. Se sintetizan en una forma llamada PR, que es la forma inactiva del fitocromo. Cuando absorben luz roja, cambian de forma y se convierten en PFR, que esta es la forma activa. Activo significa que esa forma PFR puede interactuar con otras proteínas y activar, digamos, la expresión de genes en el núcleo y dar una respuesta fisiológica. Si el PFR absorbe el rojo lejano o pasa un tiempo en oscuridad también, PFR vuelve a transformarse en PR. Esta interconversión es como si fuera un interruptor molecular, por decirlo así, que le permite a la planta medir, digamos, la calidad de luz del ambiente. Entonces, esta en síntesis y de manera muy general es cómo funciona el fitocromo. Lo que yo quiero que quede de manera general es que PFR es la forma activa del fitocromo y la que produce respuesta. Y bueno, los criptocromos, que son otro tipo de fotorreceptor, detectan principalmente ellos la luz azul. Pasan de una forma inactiva a una forma activa y también regulan, una vez que están en la forma activa, dan una respuesta y regulan diferentes procesos, como hemos dicho, la apertura estomática, el ritmo circadiano, etc. En resumen, estos sensores permiten que la planta detecte cambios en la luz y luego traduzca esa información en respuestas como crecer más, elongarse, cambiar la orientación de las hojas, sincronizarse con ciclos de día-noche, detectar presencia de otras plantas, etc. Lo importante es recordar siempre que, por ejemplo, en fitocromo, PR es la forma base que absorbe luz roja para activarse y PFR es la forma activa que es la que desencadena respuesta. Y en los criptocromos pasa lo mismo. Bien, entonces con esta información repasada, ahora ya podemos pasar a desarrollar los diferentes procesos que pueden darse en el crecimiento vegetativo. Primero vamos a ir con la desetiolación. Cuando una planta germina en total oscuridad, como por ejemplo bajo la tierra, crece guiada por un programa que se llama ectomorfogénesis. El hipocotilo se alarga rápidamente tratando de alcanzar la superficie y los cotiledones permanecen cerrados. En esta etapa no se forma clorofila y el aparato fotosintético, digamos, queda en estado rudimentario.
esta plántula se dice que está etiolada. Al salir a la luz de esta planta, esa señal de luz frena la elongación del hipocotilo, abre los cotiledones y activa la síntesis de clorofila y bueno, otros pigmentos fotosintéticos y protectores. La planta entonces entra en el modo fotomorfogénico, que le permite comenzar la vida fotosintética. Este cambio de ectomorfogénesis a fotomorfogénesis es lo que se denomina desetiolación. La planta lee, digamos, la luz como señal y reorganiza toda su fisiología y desarrollo. Acá vemos tres situaciones que resumen muy bien lo que acabamos de ver. En esta imagen de la izquierda, esta plántula germinó y creció siempre expuesta a la luz. Entonces tiene el hipocotilo corto, los cotiledones abiertos y verdes y está en fotomorfogénesis, ¿no? En la imagen del centro, esta planta germinó y creció en oscuridad total. Entonces presenta el hipocotilo largo, los cotiledones todavía están cerrados, no tiene clorofila y esta planta está en escotomorfogénesis. La planta está etiolada. Y en la última imagen, esta planta germinó en oscuridad y luego fue puesta a la luz. Entonces empezó la desetiolización. Los cotiledones se han abierto, se activa la clorofila, ven que pasa de un color, ya está pasando a un color más verdoso, y la planta cambia el programa. O sea que de estar etiolada por el proceso de desetiolación pasa a ser una planta que está en fotomorfogénesis y puede hacer fotosíntesis. Recuerden, escotomorfogénesis es el programa, digamos, de crecimiento en oscuridad y fotomorfogénesis es el programa que es activado por la luz. Y la desetiolación es la transición de uno a otro. ¿Cómo sucede la desetiolación? Bien, lo primero que sucede es la inhibición de la elongación del tallo o el hipocotilo. Luego se abre el gancho apical, los cotiledones se expanden y se activa la síntesis de todo lo que tiene que ver con la maquinaria fotosintética. En estas imágenes pueden ver la diferencia. Acá a la izquierda tenemos plántulas crecidas en la oscuridad con el hipocotilo largo y los cotiledones cerrados. Al exponerlas a la luz, estas pasan a un crecimiento normal con clorofila y las hojas expandidas. Todo este proceso es posible gracias a la percepción de la luz como señal, principalmente por los fitocromos y los criptocromos. Acá tenemos una planta en escotomorfogénesis, una planta que está en la oscuridad total. Acá vemos que los fitocromos y los criptocromos, representados como sensores inactivos o inefectivos, digamos, en la oscuridad. Mientras no hay luz, no pueden activarse para bloquear la elongación. En este contexto, la planta entra en escotomorfogénesis. El hipocotilo se alarga, como ya hemos dicho, buscando superficie, buscando luz, en definitiva. Esta elongación es promovida principalmente por giberelinas y brasinosteroides. Actúan digamos, sin ningún freno porque no hay señal de luz para restringirlos. Por eso la plántula se ve etiolada. El hipocotilo largo, los cotiledones cerrados y sin clorofila. ¿Qué pasa cuando tenemos luz? Cuando la planta recibe luz, entra en el programa de fotomorfogénesis. Los fitocromos y los criptocromos se activan. Entonces esa señal inicia la desetiolación, que es la transición de escotomorfogénesis a fotomorfogénesis, y por lo tanto se inhibe la elongación del hipocotilo, se abre el gancho apical, se reduce la sensibilidad de los tejidos a giberelinas y brasinosteroides, por lo que deja de promover esa elongación excesiva del hipocotilo, y todo esto permite que los cotiledones se expandan y comience la síntesis de clorofila, activando así el aparato fotosintético. En fotomorfogénesis, entonces, ya tenemos la planta que emergió, pero ¿cómo se forma, cómo se mantiene y finalmente cómo puede abrirse ese gancho apical en una planta? Primero, la planta está en oscuridad, es decir, la planta cuando crece bajo tierra, su meristema apical debe estar protegido. O
Entonces por eso se forma ese gancho. El lado interno, acá del tallo, no se alarga, mientras que el lado externo sí crece manteniendo esa curvatura. Este crecimiento asimétrico depende de una interacción entre etileno, que se produce por la presión mecánica del suelo sobre la parte externa del gancho, y ese etileno estimula la producción de auxinas en el lado interno. Acá es importante recordar que las auxinas tienen un efecto dual o dosis dependiente, es decir, a bajas concentraciones pueden promover la elongación celular en algunos tejidos, pero cuando la concentración es muy alta pueden inhibir la elongación celular. Y eso es lo que ocurre acá en el lado interno del gancho. Al haber altas concentraciones de auxinas, inhibe la elongación en esta parte. Entonces, así, el lado interno, la acumulación, digamos, de auxinas suprime el crecimiento y mantiene el gancho cerrado y protegido. Pero ¿qué pasa? Cuando la planta llega a la superficie y recibe la luz roja, los fitocromos, como por ejemplo el fitocromo B, se activa y recibe la luz roja. Esta señal entonces reduce la producción de etileno, disminuye el gradiente de auxinas en el lado interno y permite entonces que las células empiecen a elongarse. Entonces la tasa de crecimiento en ambos lados se iguala, el gancho se abre, los cotiledones se expanden y comienza la fotomorfogénesis. Ahora acá vemos que la fotomorfogénesis no solo es un proceso de la parte aérea, también puede impactar en la raíz, aunque esta está bajo tierra, ya sabemos. En esta imagen vemos la zona de maduración de la raíz donde se forman los pelos radicales. Estos pelos son los que aumentan en gran medida la superficie de absorción de agua y de nutrientes. Y vemos que el etileno es clave en esta parte, porque promueve la formación de esos pelos radicales. En la comparación de estas imágenes, vemos que una raíz expuesta a etileno desarrolla más pelos que una que crece en aire normal. Entonces, la raíz está en oscuridad, como el gancho que vimos antes. El etileno en la raíz se produce localmente como respuesta a condiciones mecánicas del suelo, hipoxia o estrés, no necesariamente por la luz directa, digamos. Sin embargo, la parte aérea sí recibe luz y ajusta la distribución de hormonas, como auxinas y citocininas, que se distribuyen por la planta, se redistribuyen y llegan a la raíz. Y así la raíz lee, digamos, indirectamente el ambiente lumínico y ajusta su desarrollo. Y la señal que percibe le indica que la planta ya está en fotomorfogénesis. Ahora vamos a pasar a ver los tropismos. ¿Qué son los tropismos? Los tropismos son movimientos direccionales de la planta en respuesta a un estímulo ambiental causado por crecimiento asimétrico. Los principales tipos que vamos a ver son el gravitropismo, que es en respuesta a la gravedad, el fototropismo, que es en respuesta a la luz, y el heliotropismo, que es el seguimiento del sol. Los tropismos pueden ser positivos, es decir, el crecimiento es hacia el estímulo, o negativos cuando se alejan del estímulo. Empecemos con el gravitropismo. La raíz presenta gravitropismo positivo, es decir, crece a favor de la fuerza de gravedad hacia abajo, mientras que el tallo muestra un gravitropismo negativo, porque crece en contra de la gravedad, es decir, hacia arriba. Esta respuesta es clave, digamos, para la orientación de la planta y la exploración del suelo y la parte aérea. ¿Dónde se percibe la gravedad? Esta se percibe en la cofia, en lo que es la raíz, se percibe en la cofia. La cofia, recordemos, es la estructura protectora de la punta de la raíz. Aquí en la cofia es donde se detecta, digamos, ese vector gravitacional y ahí se producen mensajeros químicos, principalmente auxinas, que viajan hacia la zona de elongación para modular el crecimiento diferencial. Ahora lo vamos a ver cómo sucede. Pero lo que yo quería remarcar es que, por ejemplo, en este ejemplo, cuando la raíz está en posición horizontal y se elimina la cofia, la respuesta a la gravedad no ocurre. No, hay una ligera elongación, pero la planta no vuelve a ir para abajo como en el caso de que si estuviera presente la cofia. Bien, ahora vamos a ver cómo detecta la planta la gravedad. La percepción, como dijimos, ocurre en la cofia de la raíz, que son
las que contienen unas células especializadas que se llaman estatocitos. Los estatocitos son células con amiloplastos o estatolitos. Es decir, dentro de cada estatocito están estos amiloplastos que funcionan como estatolitos, por eso se denominan igual. Estos son organelos densos llenos de almidón que se sedimentan hacia abajo por efecto de la gravedad. Esta sedimentación entonces genera una presión física sobre el retículo endoplasmático, sobre la membrana plasmática, hacia abajo de la célula. Ese contacto mecánico, digamos, es la señal primaria. Cuando la raíz se inclina, los estatocitos se mueven siempre hacia el lado que ahora va a ser abajo. Si la raíz se pone en posición horizontal, los estatocitos siempre van a ir para la parte que ahora es abajo. Y esto cambia cómo se van a redistribuir las hormonas. Entonces, los estatocitos son los que funcionan o actúan como sensores de dirección gravitacional, disparando una señal para reorganizar el transporte polar de las auxinas. Entonces, ahora vamos a ver cómo ese gradiente de presión se convierte en una redistribución de auxinas. Ya hemos visto cómo se produce esa señal física y ahora vamos a ver cómo la planta traduce esa señal física en una respuesta de crecimiento diferencial. Y tenemos primero que cuando la raíz se encuentra en posición vertical, las auxinas, en este caso en el esquema representado por el ácido acético, se transportan desde la parte aérea, por transporte polar, hacia la punta de la raíz y se distribuyen de manera simétrica alrededor de toda la zona de elongación, ¿no? Entonces no hay curvatura en este caso, la raíz crece recto. Pero ¿qué pasa cuando la raíz se inclina o se pone de manera horizontal, como vemos en el ejemplo de abajo? Entonces los estatolitos se van a desplazar hacia el lado inferior de los estatocitos. Y ese desplazamiento va a cambiar la presión que esos estatolitos ejercen sobre la membrana plasmática, el retículo endoplasmático, etc. Y esa presión es la señal que provoca una redistribución asimétrica de los transportadores de auxinas. Entonces, como resultado, se va a acumular más auxina en la parte inferior de la raíz y menos auxina en la parte que ahora es la superior. Recordemos que en raíces una alta concentración de auxinas inhibe la elongación celular. Entonces, si en la parte de abajo tenemos más concentración de auxinas, el lado inferior va a crecer menos. Por el contrario, el lado superior con menos auxina va a seguir elongándose. Y esa diferencia de crecimiento es lo que genera la curvatura gravitrópica, haciendo que la raíz vuelva a orientarse hacia abajo. En esta figura se representa la secuencia, digamos, de eventos que ocurren tras la estimulación gravitatoria en una raíz de Arabidopsia, en este caso. Entonces, para cerrar este bloque de gravitropismo, vamos a ver paso a paso cómo responde una raíz cuando se rota. En esta figura se muestra esa secuencia de eventos que ocurren cuando, hay una estimulación gravitatoria en esa raíz, porque la plántula, como vemos acá abajo, se rotó a 90 grados. Entonces este es nuestro tiempo cero. Cuando rotamos la planta a 90 grados, la raíz queda en posición horizontal. En este esquema de la izquierda se observa este estado, digamos, cero, justo después de esa rotación. Los amiloplastos, estatolitos, en los estatocitos todavía están acomodándose. Entonces el flujo de auxinas, representado acá por las flechas rojas, es similar y simétrico por toda la zona de elongación de la raíz, por fuera y por el parénquima plasmático, digamos. Entonces acá no hay un gradiente claro de auxina ni curvatura, es momento cero. Esto representa cuando la planta todavía estaba con la raíz creciendo hacia abajo. Luego en el esquema acá de la derecha, es pasado unos minutos, porque esta respuesta es muy rápida. Entonces, acá vemos, los amiloplastos ya migraron hacia la base de los estatocitos. Esto genera una presión diferencial sobre las membranas, retículo endoplasmático, como ya habíamos hablado, y hay una redistribución asimétrica de los transportadores de auxinas, concentrándola en la parte inferior, que sería esta flecha roja más grande. Entonces, cuando en raíces aumenta esta concentración de auxinas, inhibe la elongación de esta parte, la elongación celular. Entonces la parte inferior va a crecer menos, mientras que la parte superior va a seguir elongándose. Esto va a generar la curva
la curva hacia abajo, volviendo a orientar la raíz correctamente. Entonces acá, como vemos abajo, la secuencia de las plántulas muestra ese proceso, digamos. El tiempo cero, digamos, unos minutos después que la raíz empieza a curvarse, y esto es unas 2 horas después aproximadamente, donde la raíz ya muestra un crecimiento más pronunciado hacia abajo y el tallo por su parte corrige, digamos, creciendo hacia arriba, como el tropismo negativo. Bien, ahora vamos a pasar a otro tropismo fundamental, que es el fototropismo. El fototropismo es el crecimiento direccional de un órgano en respuesta a la luz. Puede ser positivo, cuando el órgano crece hacia la fuente de luz, o puede ser negativo cuando el órgano crece en contra de la dirección de la luz, como ocurre, por ejemplo, en las raíces. Acá en la parte superior vemos el esquema clásico, digamos. La luz incide de un lado y esto provoca un gradiente de auxinas. Acá, digamos, en el primer momento la luz está incidiendo de forma vertical, la distribución de auxinas, que son los puntitos amarillos, está distribuida uniformemente en todo este tallo. Cuando la luz incide desde un lado, nada más provoca un gradiente de auxinas que se acumulan en el lado sombreado, digamos, el lado opuesto donde está la luz. Y esa acumulación estimula la elongación celular en ese órgano, curvando, digamos, el órgano hacia la luz. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo experimental de plántulas silvestres y mutantes para fototropinas expuestas a la luz desde un costado. Las silvestres responden bien al estímulo, se curvan, mientras que los mutantes que carecen de la fototropina pierden esa respuesta. Entonces, lo que quería mostrar es que el fototropismo depende de fotorreceptores específicos, que son las fototropinas sensibles a la luz azul. Entonces, ¿cómo se construye esta respuesta? Todo empieza con un gradiente de luz entre la cara iluminada y la cara sombreada del órgano. Este gradiente se traduce en un gradiente de activación de fototropinas, que son los fotorreceptores de la luz azul. Entonces, la activación diferencial de la fototropina redirecciona el transporte de auxinas. En la cara iluminada, sería de este lado, en esa cara iluminada, las fototropinas van a activar, o sea, las fototropinas activas van a suprimir, digamos, la acumulación de auxinas. En la cara sombreada, por otro lado, de este lado, donde hay menos fototropinas, hay menos activación, entonces se acumulan más auxinas. El resultado se forma un gradiente lateral de auxinas, en donde quedan más auxinas del lado sombreado, entonces hay mayor elongación y menos auxinas en el lado iluminado, la elongación es restringida. Por eso entonces, en un tallo, este patrón causa un fototropismo positivo. El brote se curva hacia la luz. En la raíz, recordemos, la sensibilidad es diferente, se da un fototropismo negativo curvándose en dirección opuesta a la luz. Y algo para recordar es la sensibilidad a las auxinas. Recuerden, en la raíz, cuando teníamos mayor cantidad de auxinas, se suprimía el crecimiento. Mientras que acá en la parte aérea, cuando tenemos mayor cantidad de auxinas, hay mayor elongación celular y ese lado es el que más crece. De nuevo acá vemos el gradiente de luz como causa, digamos, la redistribución de auxinas hacia la zona que no está iluminada. A la izquierda, acá, vemos un gráfico que muestra cómo es la concentración de auxinas y es mayor en la cara sombreada, la barra roja. Y esto estimula la elongación celular. Luego acá se muestra un experimento que se hizo con un reportero genético que revela la distribución de auxinas. Y vemos que no cambia la cantidad total de auxinas, sino su distribución lateral. Por eso se ve como una tinción azul más intensa en el lado sombreado. En resumen, entonces, hay un gradiente de luz, hay un gradiente de activación de fototropinas, hay un gradiente de auxinas, eso provoca un gradiente de elongación y eso provoca la curvatura hacia la luz. Ahora vamos a ver el heliotropismo, que es la orientación de las hojas, el tallo, las inflorescencias o cualquier órgano para seguir la trayectoria relativa del Sol, la posición relativa del Sol. Este fenómeno se logra a través de dos mecanismos fisiológicos diferentes.
uno por turgencia y otro por hormonas, por auxinas. En el primero, este tipo de heliotropismo, que se da por turgencia, la planta realiza movimientos rápidos y que son reversibles, y todo se basa en cambios de turgencia. El órgano clave en este caso es el pulvímulo, que es el pulvímulo es un engrosamiento en la base del pecíolo de las hojas o en la base del foliolo. Entonces, este pulvínulo está formado por unas células que son especializadas. Vamos a ver bien cómo funciona, pero en resumen actúa, digamos, como si fuera una bisagra viva. El pulvínulo tiene dos células motoras dispuestas en lados opuestos. Entonces, cuando un lado pierde agua y baja la turgencia, se acorta y se colapsa, digamos. Y el lado opuesto mantiene o gana turgencia, entonces se expande más. Y esta diferencia genera una flexión controlada que cambia el ángulo de la hoja, digamos. La señal de luz, digamos, regula, la señal de luz que recibe el sol, regula la distribución de, por ejemplo, iones como potasio y agua en estas células motoras que te estoy diciendo, y entonces se ajusta el movimiento para seguir la posición del sol. Bueno, acá vemos un ejemplo, por ejemplo, en este caso los pinos suculentus, en donde en esta primera imagen las hojas están orientadas sin luz solar directa, mientras que cuando hay un estímulo de luz, de un par de horas de luz solar que incide de manera oblicua, los pulvínulos ajustan, digamos, la posición de las hojas y reorientan esta misma hacia la luz, que se ve en la flecha. Bien, y por otro lado tenemos el heliotropismo que se da por crecimiento diferencial. En este mecanismo la orientación se logra mediante un gradiente de auxinas, similar a lo que hemos estado viendo. Esto provoca una elongación asimétrica, similar a lo que hemos estado viendo, de células en tallos o pecíolos. Pero este es un proceso más lento, porque, bueno, implica más lento que este, que el de la turgencia, porque implica que haya una elongación asimétrica de células, o de tallos o pecíolos. Entonces es un proceso más lento que el de cambio de turgencia. Y acá abajo tenemos el ejemplo típico de girasol, Erianthus anus. Al amanecer, los brotes y hojas apuntan hacia el este, al mediodía se colocan perpendiculares al sol y al atardecer se orientan hacia el oeste. Y esa reorientación se debe a que del lado sombreado del tallo se acumulan más auxinas. Eso estimula la elongación, mientras que del lado iluminado crece menos. Además hay un reloj circadiano interno, digamos, que durante la noche asegura que los brotes recuperen su posición, digamos, hacia el este, anticipándose a la salida del sol. Y ahora veamos en detalle cómo funciona el heliotropismo este por crecimiento diferencial acá en el girasol, que es un gran ejemplo de integración entre señales lumínicas, hormonales y relojes internos. Este esquema muestra los cuatro momentos claves, digamos, del día: el amanecer, mediodía, atardecer y medianoche. Al amanecer, el brote está orientado hacia el este, que es donde sale el sol. Entonces, en esta etapa, el lado oeste del tallo es el que acumula más auxinas porque la luz incide desde el este. Y esta acumulación de auxinas provoca que haya mayor elongación celular en el lado sombrado y se mantiene esa orientación hacia el este. Luego al mediodía, cuando se alcanza el cenil, el lado iluminado y el lado sombreado se acomodan. Y la redistribución de auxinas es, digamos, uniforme a lo largo de todo el tallo. Luego, cuando empieza a atardecer, el gradiente de auxinas, perdón, se desplaza hacia el lado este, digamos, que es el lado que va quedando sombreado. Y eso asegura que siga creciendo el tallo. Se ajusta, digamos, para seguir la trayectoria solar, manteniendo, digamos, esa orientación óptima para seguir captando luz. Luego, al final de la tarde, el tallo ya está creciendo hacia el oeste, y al final de la tarde, el brote termina apuntando hacia el oeste, siguiendo esa puesta del sol. Entonces, el lado este del tallo queda sombreado y vuelve a acumular más auxinas, promoviendo la elongación diferencial que mantiene esa curvatura. En esta fase, además de las auxinas, pueden participar gibralinas también, apoyando la elongación de los entrenudos. Luego, durante la noche, cuando ya no hay luz, entra en juego, digamos, lo que es el reloj circadiano. El reloj circadiano es un mecanismo interno de temporización, como si fuera un reloj biológico,
que organiza los ritmos de la planta en ciclos de aproximadamente 24 horas. Entonces, es gracias a este reloj que la planta anticipa el nuevo ciclo de luz. Entonces, en la noche redistribuye las auxinas hacia el lado oeste del tallo, llegando a la mañana, para generar un crecimiento que reoriente el brote hacia el este ya cuando amanezca. Entonces, de esa forma el brote va a quedar listo para capturar los primeros rayos de sol, asegurando, digamos, la continuidad de este ciclo heliotrópico. Entonces, los factores claves que participan, los fotorreceptores, que son las fototropinas, las que perciben la luz e inducen la distribución, en este caso, de auxinas. Tenemos auxinas y giberelinas, que actúan, regulan la ecuación diferencial esta, y después tenemos el reloj circadiano que, como dijimos, coordina la respuesta, que incluso sin luz externa, en la medianoche. En conjunto, entonces, el girasol demuestra acá cómo la planta puede combinar señales ambientales, señales internas, para ajustar, digamos, su arquitectura foliar y maximiza la captación de luz solar para hacer fotosíntesis todos los días. Entonces, en este caso, se muestra también, vamos a ver la diferencia con el heliotropismo turgente que vimos hace rato de los bulbínulos. Aquí se trata de un movimiento por crecimiento diferencial más lento, regulado hormonal y genéticamente, más que como el de los bulbínulos, que eran rápidos y por turgencia. Ahora vamos a ver las nastias, también llamados nastismos. Estos son movimientos de los órganos vegetales en respuestas a estímulos externos, pero sin dirección fija del estímulo. Por ejemplo, la luz difusa, la temperatura, la humedad o el contacto mecánico. Entonces, a diferencia de los tropismos, las nastias, el movimiento no depende de hacia dónde viene el estímulo, sino que se produce de manera automática y también es reversible según la fisiología del órgano. Acá en la imagen vemos cómo una hoja puede cambiar de posición gracias a la acción, en este caso, que también actúan los bulbínulos, que como dijimos son estructuras motoras y a la base del folíolo. Acá vemos un poco más de detalle. El bulbínulo está compuesto por células motoras, como dijimos, que son de dos tipos. Extensoras, que se sitúan en la parte adaxial superior de la hoja, y flexoras, que están en la parte inferior de la hoja, la parte abaxial. Estos dos grupos de células trabajan, digamos, ajustando la turgencia, igual que como vimos con el heliotropismo por turgencia. Y esto permite el movimiento de apertura o de cierre. Acá vemos un ejemplo clásico del árbol Zamanea zaman, que es el árbol de las lluvias. Acá vemos fotos del árbol y vemos que arriba las hojas están abiertas durante el día y abajo se cierran por la noche. Es un ejemplo clásico de esta plantita. En este esquema entonces se muestra un corte del bulbínulo que está ubicado en la base del folíolo. Y esto nos permite explicar, digamos, que el movimiento se basa en los cambios de turgencia entre las células extensoras y las flexoras. Cuando la turgencia de las extensoras aumenta, la hoja se mantiene abierta. Hay turgencia en las células que están en la parte superior, eso hace que la hoja se mantenga abierta. Cuando esas células extensoras, son las que están por arriba, recordemos, pierden turgencias, la hoja se cierra. Y así el bulbínulo funciona, digamos, como había dicho antes, con una bisagra viva, ajustando el ángulo de esas hojas en respuesta a señales como luz y oscuridad, en este caso. Ustedes preguntarán, ¿pero cómo se producen esos cambios de turgencia? O sea, ¿por qué de la nada una célula pierde o aumenta agua? El principio es similar a como vimos el mecanismo de apertura y cierre de los estómagos, por eso acá le puse una célula de estómago. Entonces, acá vemos las células guardianas del estómago y recordemos que la entrada de calcio, la salida de aniones de potasio provocaba la salida de agua. Entonces, el estómago se cerraba, así muy resumidamente, ¿no? Y a la derecha vemos una célula flexora del bulbínulo. Cuando aumenta el calcio citosólico, acá, se abren canales de potasio y también de aniones. Cuando estos salen, se disminuye el potencial osmótico y también provoca la salida de agua y la célula pierde turgencia. Entonces, el lado este flexor se colapsa y permite, digamos, la flexión de la hoja. Es un ajuste rápido y también es reversible, porque si vuelve a traer agua, la célula vuelve a la posición original. Pero bueno, es clave, digamos, para movimientos como nictinastías y ticmonastías, que ahora vamos a ver.
acá tenemos justamente ¿qué son las dos tipos bien conocidos de nastias? Que son las nictonastias y las tigmonastias. Recordemos, las nastias son movimientos de órganos vegetales, digamos, ante un estímulo, pero que no hay dirección fija. Eso tiene que quedar claro, a diferencia de los tropismos. En las nictinastias, estos son movimientos que se producen como respuesta a los ciclos de luz y oscuridad, o también a cambios de temperatura, puede ser. El ejemplo clásico es el que vimos hace rato del árbol Samanea. Y luego tenemos otro tipo que son las tigmonastias. Las tigmonastias son movimientos provocados por un estímulo mecánico puntual, como puede ser el contacto. El ejemplo más famoso es de la Venus atrapamosca. Cuando un insecto toca los pelos sensoriales dentro de la hoja, se dispara un potencial de acción, una señal eléctrica transitoria. Entonces, estas plantas tienen células excitables, se abren canales iónicos, cambia el potencial de membrana y se transmiten una señal. Entonces, ese impulso eléctrico se va a propagar rápidamente por la hoja y genera una redistribución de iones y agua en las células del mesófilo, de la epidermis. Además, esa señal le permite a la planta activar su trampa, digamos. Ellas tienen una estructura biomecánica que es como un tipo resorte o que almacena, digamos, una tensión mecánica justo acá donde empiezan las hojas. Entonces, cuando se libera esa tensión por el impulso eléctrico que habíamos hablado, se combina, digamos, con el cambio osmótico y entonces la hoja se cierra muy rápidamente. Entonces, para resumir, el movimiento acá se logra con un mecanismo integrado, digamos, las señales eléctricas, potenciales de acción, cambios osmóticos locales y la arquitectura de la hoja, que amplifica esa respuesta porque tiene esa trampa, digamos, por decirlo así, por un resorte. Acá en la imagen de la derecha vemos la trampa cuando está abierta, cuando está detectando, digamos, a una presa. Acá, en este caso, se ve el cierre súbito cuando se activa la señal. Y luego acá cuando las espinas ya se entrelazan y atrapan al insecto para aprovechar sus nutrientes. Finalmente, tenemos lo que son las epinastias e hiponastias, que se estudian junto a las nastias, pero tienen una base, digamos, ligeramente diferente. A diferencia de las nictinastias y las tigmonastias, que se basan en la turgencia, las epinastias e hiponastias se producen por crecimiento diferencial. Las epinastias es el curvado de las hojas hacia abajo por una mayor expansión celular en la superficie adaxial. En cambio, las hiponastias es lo opuesto, la hoja se curva hacia arriba porque crece más la parte adaxial de la hoja. Aquí, bueno, las auxinas son claves ya que controlan la diferenciación y la ecuación celular en cada cara de la hoja. Y bueno, este fenómeno ocurre, por ejemplo, cuando una planta, no sé, ajusta su arquitectura foliar en respuesta a exceso de calor, a humedad alta o anegamiento, etc. Por último, vamos a ver cómo responden las plantas cuando la luz es limitada por la presencia de otras plantas. Vamos a ver entonces las principales respuestas a la sombra. En esta diapositiva vemos dos estrategias que son las principales frente a la sombra. Tenemos el síndrome de escape asombrado, o SAS, como se abrevia, que es típico, digamos, de las especies intolerantes a la sombra en ambientes abiertos. Mientras que a la derecha tenemos el otro, que es la tolerancia a la sombra, más común en especies de ambientes cerrados. Las dos estrategias buscan optimizar la intercepción de luz, pero la tolerancia a la sombra, además, también maximiza la eficiencia de su uso. O sea, mientras que el síndrome de escape sombreado implica elongar tallos y peciolos, también hacer hiponastia, menor ramificación y floración más temprana, la tolerancia, digamos, a la sombra también maximiza la eficiencia del uso de la luz para hacer más fotosíntesis. La tolerancia se basa en hojas más delgadas, mayor área foliar por planta, más pigmentos, etc.
Ahora vamos a ver este gráfico que resume cómo responden las plantas a la variación en la calidad de luz, específicamente a la proporción de fitocromo activo sobre el total, que esto es un indicador de la relación rojo-rojo lejano. Y acá en el eje de la Y tenemos el logaritmo de la tasa de elongación del tallo, es decir, cuanto más alto, más rápido se alarga el tallo. Un valor alto, entonces, del eje de las X indica que predomina la luz roja. Es un ambiente abierto, sin competencia. Y un valor bajo indica que aumenta la proporción de rojo lejano, es decir, hay un sombreado por otras plantas, por ejemplo. Entonces, si miramos la línea, esta, continua, inclinada, vemos el comportamiento de las plantas de sol o plantas intolerantes a la sombra o plantas también evitadoras de la sombra. A medida que disminuye la relación rojo-rojo lejano, o en este caso PFR, P total, a medida que disminuye, a medida que estamos más hacia la izquierda del gráfico, aumenta la tasa de elongación. Entonces, activan el síndrome de escape asombrado para evitar la competencia, para elongar los tallos y pecíolos y así alcanzar mejor luz. En cambio, por ejemplo, la línea punteada horizontal muestra a las plantas de sombra y ellas mantienen una tasa de elongación constante independientemente de la relación rojo-rojo lejano. Es decir, no invierten recursos en elongarse porque su estrategia evolutiva es tolerar ambientes con baja luz. Y por eso tienen, por ejemplo, estrategias como hoja más delgada, más pigmentos fotosintéticos, una arquitectura optimizada para captar luz difusa, etc. Repasando un poco lo que vimos al principio, para entender por qué la luz cambia tanto dentro de un dosel, digamos, o una canopia vegetal, y cómo la planta percibe esos cambios. Cuando la luz solar atraviesa hojas de otras plantas, se filtran ciertas longitudes de onda. Entonces, ¿acá qué pasa? Disminuye la cantidad de luz fotosintéticamente activa, baja la radiación UV, se reduce la luz azul y la radiación rojo-rojo lejano, disminuye por debajo de 1.1. Y estos cambios espectrales, digamos, son centrales porque actúan como señales para que la planta ajuste su morfología. Para percibir estos cambios, la planta usa distintos fotorreceptores. Por ejemplo, los fitocromos detectan la relación rojo-rojo lejano y disparan, digamos, respuestas como el síndrome de escape sombreado. Después están los criptocromos que también captan la luz azul y modulan respuestas complementarias. El VR8 percibe la radiación UV, etc. Además, no solo hay un sombreado vertical, como ya habíamos hablado al principio, sino que también la planta puede detectar vecinos laterales. Entonces, se pueden percibir caídas de rojo lejano, de relación rojo lejano lateral, y esto permite, digamos, anticiparse a la competencia antes de ser sombreado totalmente. Acá vemos, resumido, cómo funciona el síndrome de escape al sombreado. Cuando una planta intolerante a la sombra detecta una relación rojo lejano baja, desencadena una serie de respuestas reguladas principalmente por fitocromos y criptocromos. Y estas respuestas incluyen el alargamiento de tallos y pecíolos, hay una menor ramificación para dirigir, digamos, recursos al crecimiento en altura, epinastia o disposición más, digamos, más erecta de las hojas para mejorar la captación de luz. En algunas especies incluso se detecta, digamos, la floración para completar el ciclo antes de quedar completamente sombreadas, etc. Este esquema acá muestra, digamos, que en un ambiente abierto, como vemos esta plantita, que está a la izquierda, con relación rojo lejano alta, la planta mantiene una forma compacta normal. Pero cuando detecta vecinos, de este lado, la relación rojo lejano baja y se activa el síndrome de escape sombreado para evitar el sombreo. Y por último, para cerrar ya, este esquema compara lo que vemos en condiciones controladas, en condiciones de laboratorio, y lo que ocurre en campo. Entonces, en el laboratorio podemos simular diferentes niveles de rojo lejano y ver cómo entonces las plantas intolerantes a la sombra activan el síndrome de escape sombreado según la señal luminosa. Y en la naturaleza pasa lo mismo, la luz que atraviesa el dosel de hojas se enriquece en rojo lejano y se hace pobre en rojo, entonces genera parches de luz con baja relación rojo lejano, y entonces es cuando se disparan las respuestas de escape. Este fenómeno es
consistente, digamos, en especies que crecen en ambientes abiertos o intermedios y necesitan, por lo tanto, mantener la ventaja competitiva sobre las plantas vecinas, especialmente cuando las competencias por luz, por ejemplo, es muy fuerte. Y así damos por finalizado este video. Muchas gracias a todos por su atención.